ahí está precisamente el énfasis del discurso, que me gustaría quizás de forma introductoria conocer sus impresiones y sobre todo con el énfasis que el presidente hacía en mención sobre la necesidad de, así como se resolvió utilizando medicina amarga para el tema de la delincuencia, combatirla como tal, también hay la necesidad de utilizar medicina amarga para mejorar la economía. ¿A qué cree usted que se refiere con esta expresión? Bueno, cuando uno revisa la situación del país y de las diversas encuestas últimas que han habido, la de la UCA, la de la Fundaungo, indican que lo que la población más está sintiendo en este momento es el problema económico, y son diversos aspectos dentro de la economía que están que son conflictivos. Tenemos inflación, hay problemas de empleo, hay problemas de pobreza, crecimiento que si bien se ha mejorado últimamente, pero sigue siendo un crecimiento lento, poca atracción de inversión extranjera, etcétera. Entonces, una vez resuelto el problema de seguridad, lo que corresponde es, miren, ahora avancemos hacia esta situación muy sentida de la población, que es el tema económico. La receta del Fondo Monetario que dice, mire, tiene que subir 2 puntos del IVA, tiene que reducir el gasto en la planilla del Estado, el gasto corriente, y por ahí se va en otro tipo de medidas, pero que todos abonan precisamente a reducir la importancia del sector público dentro de la economía. Si uno quiere decir, miren, que por ese lado el trago va a ser amargo, sí, porque si se suben 2 puntos del IVA, pues esto lo va a resentir la población por la regresividad que tiene el IVA. Si se reduce la plantilla pública, igual va a ser empleados que van a tener que salir de la planilla pública. Estos sí son tragos amargos, no son probables, estos sí son tragos amargos. Capitalizamos un poco, en fin, una sociedad en la que para sus gobernantes la economía del capital ceda ante una economía más humana. Precisamente. Y esto me recordó a mí en los mejores momentos de Monseñor Romero, sí, ¿no? Sí. Que tenía expresiones similares a la que está diciendo aquí Monseñor Escobar Alas. Es decir, ojalá que por ese lado vaya el ajuste, es decir, un ajuste necesario, pero que no traiga tanto trago amargo. Es decir, un cambio, pero que sea con una medicina que soporte al pueblo. Así es. Y yo he estado trabajando, como le dije, tengo 5 propuestas, no son las únicas, no creo que sean las mejores, pero sí es importante que darlas a conocer. Voy a enumerarlas y podemos ir en detalle. Esto se da en un contexto de interpretar lo que a lo mejor pueda venir por delante en su calidad de economista. Por supuesto que sí. Contar con un plan de desarrollo, de desarrollo, no de gobierno, de largo plazo. Y para mí la experiencia de un estado de México, de Guanajuato, es buen referente al respecto. Ellos, a finales del siglo pasado, reunieron a las fuerzas vivas y dijeron, mire, ¿qué queremos de Guanajuato a 15, a 20, a 30, a 40 años? Queremos que sea un punto de atracción de inversión de tecnología de punta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Educación al respecto. Mejoremos la educación técnica y apoyemos la educación técnica. Y Guanajuato ha dado un salto de calidad al respecto. Esa es una primera propuesta. Podemos ir avanzando más porque tengo desarrollado cada uno de los 5 puntos. El otro es compras públicas mediante mecanismo bursátil, lo que se conoce como subasta inversa. Aquí se pueden lograr ahorros importantes en el gasto público. Yo he hecho los cálculos que con este mecanismo se puede estar ahorrando hasta 3 puntos del IVA con compras públicas mediante mecanismo bursátil, la subasta inversa. No hay necesidad de subir 2 puntos del IVA. Es decir, este es un ajuste no doloroso
Y lo podemos hacer. Es fácil de implementar. Yo he estado en la administración pública y en varios lugares se ha aplicado esto y ha logrado resultados significativos. Los vecinos de acá del Tribunal Supremo Electoral han aplicado bastante este mecanismo y han logrado resultados importantes. La tercera propuesta es, miren, estamos dolarizados, ya llevamos 23, 24 años desde el 2001. ¿Y por qué no podemos emitir la moneda fraccionaria? A ver. La moneda metálica. Moneda fraccionaria. Sí, la moneda metálica. Las monedas de 1 centavo, de 5, de 10, de dólar. Todas esas las podemos emitir. Hay dos realidades aquí en América Latina, que es el caso de Panamá y Ecuador, que están igualmente dolarizados. Y ellos emiten moneda fraccionaria. Pero México también tiene, no sé si México no la tiene. No. Está el peso, está el dólar mexicano. No, ellos. ¿Qué es diferente entonces? No, ellos siguen manteniendo el peso. Que hoy está como entre 17 y 18. Pero manejan una especie de dólar mexicano. No, por lo menos no conozco. Yo solamente estoy creyendo que, pensando un poco en voz alta. Pero bueno, el caso de Panamá sí. El caso de Panamá y el caso de Ecuador. ¿Cómo funciona eso? Bueno, uno va a Panamá y a Ecuador y ellos tienen la moneda, el balboa, y en el otro caso es el sucre, que son idénticas en tamaño, dimensión y valor a las monedas fraccionarias que nosotros utilizamos acá. El centavo, 5 centavos, 10 centavos, el dólar. Entonces, ¿cómo le llamaríamos nosotros? Por ejemplo, a 25 centavos de dólar. No, 25 centavos de colón. De colón, 25 centavos de colón en dólar. Sí. Es decir, el caso de Panamá, allá es el balboa y en Ecuador es el sucre, que es la moneda que ellos sustituyeron, pero mantienen la nominación o el nombre de la moneda nacional. A ver, eso entendería yo sin querer asumir el rol de economista en este momento, obviamente no lo soy, pero me trae mucho a mención que en el país nosotros tenemos 3 monedas vigentes, legales, en curso. El colón, porque tenemos una ley bimonetaria, que le da vigencia, que tiene la circulación de ambos, ¿no? Y tenemos ahora el Bitcoin. El Bitcoin, sí, pero bueno, el colón es, según la ley de integración monetaria, no es de circulación, sino que es una circulación restringida. ¿Qué pasa? Si yo guardé un colón, un billete de 100 colones, yo puedo ir al banco y me lo van a cambiar. Tienen la obligación de hacerlo, pero esos 100 colones, el banco tiene la obligación de enviarlos al Banco Central y el Banco Central la obligación de mandarlo a bodega. Es decir, no los recircula, sino que los sacan de circulación. Y eso dice la ley. Eso dice la ley. Que hay que guardarlos. Sí. Y por esa razón es que no tenemos colones. Precisamente. Es que pero no pierden valor al tenerlo. No. Si yo haya guardado ahí bajo el colchón 1000 colones. Sí, yo puedo ir al banco y el banco está en la obligación de cambiármelo, de recibirme y darme dólares, el equivalente a 8.75. Pero el Banco Central recibe esos colones y tiene la obligación de mandarlos a bodega. ¿En qué ayudaría eso, ese tercer ítem? Al Banco Central le ayudaría. Bueno, en primer lugar tendríamos una recuperación de política monetaria mínima, pero algo tendríamos. Porque la de aquí es la dolarización más absoluta que hay, por lo menos en el caso de América Latina. La tercera propuesta sugerente en el contexto de lo que podría ser. Esta la emisión monetaria es la de menos importancia, pero... Venimos de la primera, que era el desarrollo. Un plan de desarrollo de largo plazo. Plan de desarrollo, de largo plazo. Y lo otro es... subasta inversa. Subasta inversa, mecanismo bursátil. La cuarta, esta sí es muy importante, tenemos un flujo importantísimo de remesas. Yo he estado haciendo cálculos que en los primeros 5 años de la gestión del presidente Bukele, al país
le entraron aproximadamente 30.000 millones de dólares en concepto de remesa. ¿Y eso a qué equivale? Al PIB de un año. Nada menos que eso. 30.000 millones de dólares han entrado en la gestión Bukele, el equivalente al PIB de un año. 30.000 millones. ¿Y qué hacemos con eso? Flujo de remesas, que hoy anda por cerca de los 10.000 millones de dólares anuales. El 80-90% se va para consumo. No hay una vinculación entre remesa e inversión productiva. Tenemos eso que no lo hemos podido lograr todavía. Hay un mecanismo fácil. Gastamos mucho y ahorramos poco. Sí, es decir... Así se define, ¿no? ¿Entiendes? Así se define. Lo gastamos todo y no ahorramos nada. Los Estados Unidos felices de que vengan esos 10.000 millones, porque la mayor parte viene de allá. Si a los 3, 4, 5 meses ha ido de regreso. Ya los tiene. Porque tenemos una importación grandísima de productos provenientes de los Estados Unidos. Entonces, le regresa el dinero a los Estados Unidos y por eso no tienen mucho pero en restringir el flujo de remesa. Ok, esa sería la cuarta. La cuarta. La quinta y última, porque quiero entrar un poco más en la énfasis para descifrar el tema de medicina amarga, ¿no? Sí. Estas son 5 propuestas que podrían... Que no son medicina amarga. Que no son medicina amarga. Que son alternativas A, que se pueden hacer en vez de medicina amarga. Y la otra es la implementación de una moneda digital. Yo le llamo el solidario. Con esto, el gobierno podría administrar mejor los subsidios, podría también mejorar pensiones, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un mecanismo no muy complicado de aplicación, de implementación. No se diferenciaría mucho de lo que es la tarjeta solidaria para el subsidio del gas. Vale pensar cuando anuncia él que este nuevo tratamiento para sanar la economía quizás también haya que tomar medicina amarga, el hecho de pensar que va a haber un incremento al IVA. Precisamente, si se va por cumplir, con las recetas del Fondo Monetario Internacional, la subida al IVA es innegable. Es innegable, 2 puntos mínimo. Es decir, tendríamos ¿a quién golpea eso? A la población de más bajos ingresos, porque el IVA en su estructura es regresivo, es decir, proporcionalmente sobre los ingresos lo paga más el que menos tiene que el que más tiene. Supongamos algo, alguien va a comprar una camisa, el que gana salario mínimo paga sobre su salario una proporción mayor de IVA por comprar una camisa a alguien que gana $5,000, un funcionario público de un diputado, proporcionalmente es al de más bajos ingresos el que le afecta más. Entonces, esa sí es trago amargo, medicina amarga para la población. El incremento del IVA sería un trago amargo, una cucharada, ¿no? De medicina amarga. Sí. ¿Qué otra? La otra es, miren, hay que reducir la plantilla pública, el gasto en funcionamiento del gobierno, que dicen, lo tenemos demasiado alto, hay que reducir el gasto de la administración pública, y eso es sinónimo de despidos, de reducir la plantilla pública. Ese sí es otro trago muy, muy amargo, ¿no? Entonces, podría ser otro. No creo que hayan otras medidas que se puedan aplicar, porque hay quienes dicen, miren, la dolarización es un problema serio para la economía, porque abarata las importaciones y encarece nuestras exportaciones. Si eliminamos la dolarización, pudiésemos estar mejor. Pero como lo dice un economista amigo mío, la dolarización pone el símil de alguien que tiene una bala alojada en el cerebro, no le afecta, no le da dolor, pero
si él se somete a una operación de extracción de la ojiva de la bala, puede cambiar de barrio, ¿no? Entonces, es una medida que puede salir también más cara. La inflación que hemos tenido después de los últimos 3 años es alta y los precios suben y llegan a quedarse estancados, no bajan, es decir, por lo tanto se ha perdido poder adquisitivo de parte de la población. Entonces creería yo que el salario puede subir, pero esa no es medicina amarga, esa es medicina positiva para la población. Bueno, vamos a ver, quizás voy a correr un poco en el tiempo, doctor Lazo. Digamos, ¿cuáles son las cosas que hay que cambiar sobre esa base de una conformación de un gabinete económico, por ejemplo? Vean, yo creería que aquí hemos estado deteriorando el medio ambiente. Ahí habría que poner mucha más atención en lo que se ha estado haciendo en materia medioambiental. A mí me preocupa mucho la destrucción de las fincas de café que están en Nuevo Cuscatlán. Cuando uno va ahí y ve la mancha urbana que ha ido creciendo, es preocupante. Incluso se dice que animales salvajes, venados y todo, deambulan por Santa Elena y en las calles. Es decir, cambiando su hábitat, su ecosistema. Sí, los están presionando. Yo creería que ahí sí hay que poner mucha más atención. Hay un informe que salió hace poco de que el 85% de las aguas en El Salvador están contaminadas o no aptas para consumo. Ahí hay que tener especial atención. El cambio climático nos está afectando, los calores que estamos teniendo últimamente son preocupantes. No es un problema de El Salvador, pero que sí El Salvador debe tener responsabilidad. Eso es en el tema el medioambiental. De ahí hay otros temas importantes. Educación. Se prometieron, se dijo que se iban a mejorar las escuelas. Y no se ha visto un cambio de timón al respecto. Igualmente, la currícula de educación sigue siendo deficiente. Las materias técnicas no son lo mejor que se imparte acá, matemática, física, química, etcétera. Que si queremos dar un salto significativo de calidad en materia educativa, debemos de irnos por ahí. Y no simple y sencillamente decir, miren, aquí va una laptop, una tablet para cada alumno, lo cual es importante, pero debe de ir a... ¿Cómo describirías el ambiente y la organización en la toma de posesión que asumió el presidente Nayib Bukele el pasado sábado? Creo que hay un montón de puntos por donde poder abordar. Ya he escuchado bastante. A mí, en lo personal, me llama mucho la atención la presencia de diferentes países. Creo que ese aspecto del respaldo internacional es fundamental para un presidente. Vimos a presidentes importantes, algunos le llaman presidentes conservadores, pero la serie de personalidades que vinieron le dan un respaldo internacional muy interesante, incluso mayor que la primera toma de posesión. Esta segunda toma, el inicio del segundo mandato, creo yo, hay que revisar en detalle, pero no me queda duda de que ha habido un mayor respaldo de la comunidad internacional. Estados Unidos mandó una delegación de bastante alto perfil, dieron declaraciones respaldando el segundo mandato y ofreciendo el apoyo. Vino el presidente de Paraguay, el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador. Hay una cantidad de... El rey Felipe, por supuesto. Es infaltable, la presidenta de Kosovo, que vino desde los Balcanes. Desde los Balcanes, sí. Muy conocedora de la realidad, ofreció todo el apoyo. Hubo una cantidad de reuniones bilaterales importantes posterior a la toma. Yo creo que
en la toma, en esta ceremonia, vimos bastante, no solo la ceremonia, sino que después las reuniones de todo este apoyo de Centroamérica. Solo Arévalo no vino por una situación que él había explicado, pero desde el comienzo fue uno de los primeros presidentes que apoyó. Sí, el caso de Guatemala recrea, digamos, la versión de legitimar y reconocer este segundo periodo de mandato, ¿no? Y si tú tenés la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos, ofreciendo un respaldo bastante importante. Segundo, y hoy vimos, desde ayer y ahora vimos, creo yo, hablando de respaldo que tú dices, a las gremiales, hay una cantidad de gremiales que se han pronunciado, la ASI, Asileche, Coexpo, la Cámara de Comercio, pronunciándose y poniéndose a la disposición para poder trabajar en el rubro que él mismo ha dicho que es el más importante del segundo mandato, en la economía. Creo que ahí tenés un segundo punto clave, el apoyo de las gremiales, y creo yo que ahí en este segundo mandato tiene que haber una relación más estrecha con las gremiales para poder dinamizar la economía. Hace falta mucho por trabajar ahí, y creo que hay mucha experiencia y muchas ideas y mucha determinación para el tema de la inversión. Atraer inversión, pero también la inversión local, dinamizarla. Y tercero, también interesante la cantidad de gente que llegó, los ciudadanos que llegaron a presenciar la ceremonia. Vi mucha gente que había venido de Estados Unidos, de otros lados, fueron juramentados. Ahí tenés un tercer polo de apoyo, de legitimidad, como tú decís, comunidad internacional, ciudadanos, ahora las gremiales, y estos mismos ciudadanos ya se habían expresado, digamos, en febrero en este apoyo. Para mí, esta parte del apoyo al segundo mandato, creo que es importante mencionarlo. Podemos luego hablar de los discursos. Claro. Y creo que también fue una ceremonia interesante, donde la asamblea estaba por un lado, la juramentación por otra, los invitados estaban como segmentados. Cosa que rompe un poco el protocolo al cual habíamos estado acostumbrados, tú y yo, en términos de nuestra y esto creo que tiene cierta lógica. Tenía que, de acuerdo a su estilo, creo que había que romper, hacer cosas distintas. Y eso es lo que creo yo que para este segundo mandato, la expectativa de hacer cosas distintas, y ya nos sorprendieron con el tema de la seguridad, y yo personalmente lo digo, es una cosa increíble ese tema de la seguridad, y lo seguiré diciendo hasta que me canse, porque tantos años en medio viendo tanta sangre, viendo tanta muerte, y lo dijo en su discurso, y tiene razón el presidente cuando dice que la democracia nos dejó una cantidad de huérfanos, de madres sin hijos, de padres sin hijos. Fue una etapa muy sangrienta para el país. ¿Tú crees que en el discurso se dio puntualmente lo que la gente quería escuchar o esperaba más? Mira, yo creo que el discurso... ¿O era el momento para hablar de más? Es que yo creo que el discurso, una toma de posición, tú no puedes extenderte horas y horas y horas detallando lo que vas a hacer en un plan de trabajo. Para eso tenés hacia adelante mucho espacio más. Algunos podrán decir que no se anunciaron grandes planes, pero yo creo que primero era importante, y ahí hay algo fundamental, y yo lo he planteado en otros medios. Es importante estar recordando el tema de la seguridad, porque apenas son 2 años de paz social que tenemos, Neto. La gente no puede insensibilizarse en este tema, no puede olvidar que apenas hace 2 años estábamos bajo un complejo esquema terrorista de las maras. El presidente le llama cáncer. Yo también teníamos un cáncer terrible con lo de las maras. Y era importante volver a recordar en un cierre y una apertura, cierre y apertura de mandato del presidente, cómo la seguridad, rompiendo esquemas, rompiendo consejos, rompiendo fórmulas que nos vinieron a ofrecer. Tú y yo estuvimos en reuniones cuando vino Rudolph Giuliani, y esquemas colombianos y esquemas de no sé dónde, y al final la fórmula local es lo que te ha llevado a la situación diferente y solución en la que estamos. Con el tema de seguridad había que recordarlo, y había que recorrer y resumir de nuevo un poco lo que se hizo. Que en el discurso se planteó
de que había que buscar la economía. Y si te das cuenta, hay algunos puntos interesantes como las menciones a Dios para un pueblo muy religioso. Tuvieron la parte evangélica, la parte católica en las bendiciones, que es lo que conforma la mayoría de nuestros ciudadanos. Y la versión 2 del pastor evangélico y la versión del pastor y las encuestas dicen que universal de iglesia, que es el caso de la católica, ¿no? Y es que somos una sociedad muy religiosa, sí, muy cristiana. Laica, y laico. Sí, pero la gente siempre en las encuestas te dice, desprecia una religión. No hay poco porcentaje que te dicen que no tienen religión. Las menciones fueron muy importantes en ese sentido, pero creo que un discurso positivo, apropiado para el momento, a tu criterio, entonces. Yo no creo que era un momento para hacer grandes anuncios. Yo personalmente. Pero el énfasis era de lo que veníamos hablando contigo, que el tema económico era el que tenía que ser enfático. Planteas lo que querés hacer, de dónde venís y a dónde vas, y lo que querés hacer, pero no puedes entrar en los detalles. A ver, gabinete de gobierno. Mira, bueno, así como las medidas del gabinete no sabemos. Hoy, en teoría, hoy tendrían que darlo a conocer. Yo creo que ya lo mencionaba tu invitado anterior, el tema de agricultura es uno de los grandes temas importantes a analizar, porque además el tema agrícola está en ese eje de grandes medidas económicas. La dinámica económica tiene muchos rubros y la agricultura es parte de esos pilares para cambiar la economía. Ahí hay mucho que hacer, desde una contrarreforma agraria, una dinámica de empresas agrícolas, una modernización de las cosechas en el campo, e incentivar el empleo laboral en el campo, porque también mucha gente, ya no hay mucha mano de obra en el campo también. Ahí habría que ver. Hay otras áreas del gabinete, coincido también con tu invitado anterior, habría que revisar si el tema de educación necesita otro tipo de liderazgo o evolucionás con el liderazgo actual que tenés. Pero si tú tenés un segundo mandato donde vas a hacer cosas distintas, además de las personas, quizás habría que pensar en reformar la estructura de trabajo de tu gobierno para salir al paso con nuevas dinámicas de trabajo. En mi impresión personal, creo que no podemos seguir trabajando con la misma estructura de gabinetes que tenías desde hace 2 o 3 gobiernos. Necesitas integrar, dinamizar, cambiar mentalidades de funcionarios, buscar nuevas direcciones, secretarías. Si vas a reducir el Estado hay que hacerlo más eficiente también, porque tenés que mostrar que tu segundo mandato tiene una dinámica diferente en general. Entonces no puedes tener una estructura, yo no sé los nombres, pero creo yo que la estructura de gabinete, de gobierno, de equipo de trabajo, del ejecutivo, del presidente, debe de tener algunos cambios importantes. Mira, y es que también, si ya un poco ampliamos la lectura para saber qué es lo que pasó en este acto ceremonial, vemos incluso lo que no se había visto antes, un desfile militar, ¿no? Sí. Una asamblea legislativa sesionando en el Teatro Nacional, una toma de posesión, no sé, telemática o telepáticamente conectada, no sé cuál es el término que podría conectar sobre esto, ¿no? Claro, mira, en el Palacio. Como decía un profesor, en semiótica de la imagen tú puedes interpretar que la presencia del ejército, unos pueden decir que es porque la fuerza que tiene el ejército. Yo en lo personal creo que se merece un reconocimiento el ejército, no solo por lo que ha hecho en seguridad, sino por lo que es una de las principales entidades que ha sabido adaptarse a los tiempos de posguerra. 2, es una entidad que siempre está en toda la dinámica de desastre, de emergencia, de situaciones que están... O sea, ¿te recuerdas el Mitch, que estábamos más jóvenes, que fuimos a cubrir todos los helicópteros del ejército? En cada de estas emergencias estructurales el ejército es fundamental. Para mí es un reconocimiento merecido. Podrás pensar, hay mucho para pensar por qué el ejército tuvo ese espacio dentro de la toma. Al final de cuentas también puede ser, si nos vamos a las claves del poder, eso significa un apoyo importante a la lealtad de un cuerpo como el ejército frente a su presidente. O sea, ahí podés tener de todo.